Señor y Dios, Padre, Padre de misericordia, Dios de amor, te damos las gracias, Señor, porque nos das la bendición de podernos reunir esta mañana para seguir, Señor, dándole continuidad al estudio de tu palabra. Señor, sea tu Espíritu Santo en nuestro ser, para que guíe nuestras mentes, Señor, en este estudio. Lo que aquí aprendamos, Señor, quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo llevemos siempre por obra, Padre. Bendice a la hermana Ana Rosa, quien está dirigiendo este estudio, Padre Dios, y rogamos, Señor, a aquellos que ya no han conectado a la clase, Señor, tráelos, Padre, y que podamos seguir adelante juntos, aprendiendo de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia y tu bondad para nosotros, de las bellas cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Okay. Creo que esperaremos a repasar un poco. Comencemos solamente ahora con el capítulo 1 y el capítulo 2, los versículos de allí. Del capítulo 1 sabemos que es el 6 y 7. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Del capítulo 2, del 19 al 21. Así que por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación se obtuviese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Vamos también a hacer el del 3, que son del versículo 26 al 29. Así todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. ¿Por qué? No porque estamos yendo junto con la sociedad de hoy, ¿verdad? Y todas sus locuras y filosofías. No, no hay esas clases. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo Jesús. Y ya que sois hijos de Cristo, ya que sois de Cristo, de cierto, simiente de Abraham sois y herederos de acuerdo a la promesa. Gloria a Dios. Entonces dejaremos los capítulos 4 y 5, los versículos del 4 y 5 para repasarlos al final. Ahora entonces vamos a nuestro libro y allí habíamos quedado en la página 139. No, perdón, en la página 141. Página 141 del libro. Las Buenas Nuevas, Estudios de Gálatas por E.J. Wagner, debería decir. Entonces, en el último párrafo que habíamos leído ese día, en la página 141, es un párrafo bastante largo y habla de que tenemos que tener cuidado de que no enaltezcamos el amor propio en los niños, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en todos, porque el enemigo siempre está pendiente de poner esa tentación de que nos hagamos sentir mejor, nos hagamos sentir bien por lo que hacemos. Querramos ganar terreno social o estatus aún en nuestras propias iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestras familias. Simplemente por lo que hacemos o no hacen los demás. Entonces queremos estarnos comparando. Y hablando de eso, entonces más o menos a mitad de ese párrafo grande que hay allí, dice, al niño no se le enseña cuando se está comparando todo el tiempo, a ver si mantienes tu ropa más limpia que fulano. Ay, ¿cuándo vas a aprender a estudiar, a pasar más tiempo, a practicar tu piano más que fulanita que ya toca más que tú? No. Cuando se hace eso, estamos enseñando al niño no a distinguir entre lo bueno y lo malo, sino a querer aparecer, a
aparentar ser mejor. Sigue diciendo allí, solamente se le entrena a parecer mejor que los demás. Esto conduce al autoengaño y al fariseísmo, que tanto leemos en los evangelios, ¿verdad? Todo lo que es la vida de Jesús y su ministerio en los 4 evangelios está completamente perseguido todo el tiempo por el fariseísmo. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos como los demás? ¿Por qué tus discípulos hacen tal y tal cosa en el sábado? ¿Por qué tus discípulos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todos se lo señalan y quieren hacerle preguntas capciosas para hacerlo caer en cuanto al fariseísmo, el compararse los unos con los otros. Sigue diciendo, esto conduce al autoengaño y fariseísmo, pues enseña que lo único necesario es presentar una apariencia mejor que los demás, mientras el corazón permanece corrupto. Los demás no pueden ser de carácter muy elevado y así el competidor se satisface aún con ese erróneo esfuerzo de aparecer mejor que otros que en sí son muy malos. Repase la lista completa, dice, y estudie cuidadosamente cada palabra. Volveremos allí. Quiero que ahora, por ahora vayamos a 2 de Corintios capítulo 10. Con ese versículo habíamos cerrado la vez pasada, pero quiero que regresemos porque hay mucho más que podemos sacar de allí. 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios 10. Vamos a comenzar con el versículo 12, que era el que habíamos leído la vez pasada, con el versículo 12. 2 de Corintios 10, comenzando con el 12. Porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Mas ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Habíamos dicho y volvemos a repetir y a ampliar de que el apóstol Pablo está diciendo, Dios está diciendo por medio del apóstol Pablo, que debemos de tener cuidado de esas comparaciones. En cualquier momento en que empezamos a compararnos, estamos dejando por fuera la regla perfecta, la medida que no nos va a mentir, que es la perfección de Cristo. Estamos buscando otra medida, otra medida. Les conté cómo los niños se miden conmigo en la iglesia. Bueno, se miden con las personas que son más altas. Van y buscan la más pequeñita para medirse con ella. Y eso es lo que hacemos cuando nos empezamos a comparar. Ay, yo hablo mejor que fulano. Ay, yo toco el piano mejor que este. Ay, me gusta cómo cantas porque cantas mejor que fulano. O eres la que cantas mejor. No debemos hacer eso ni para nosotros mismos en nuestra propia mente, ni mucho menos decírselo a las personas, a los jóvenes, a cualquiera. No, digámosle, recordémosle que lo que están haciendo es porque Dios lo ha hecho en ellos. Entonces, una forma buena de animar a los niños, a los jóvenes, a todo el mundo, al pastor cada vez que predica, en vez de decirles que hicieron muy bien, decirles que gracias por el mensaje que trajeron de Dios. Eso es todo. Hacerles recordar en lo que le estamos diciendo que reconocemos que lo que hicieron fue Dios el que lo hizo en ellos. Ellos no, porque entonces le estamos alimentando el orgullo. Ese no lo tenemos que alimentar, ya lo tenemos alimentado de por vida. Seguimos leyendo. En el versículo 13 ahora dice, nosotros, empero, no nos gloriaremos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos impartió para llegar aún hasta vosotros. Si vamos a compararnos, si necesitamos ver cómo estamos, comparémonos con Cristo. Esa es la medida, esa es la regla perfecta. No va a estar como las medidas de muchas personas que ponen un peso, pero le están poniendo un poquito de a la balanza le están metiendo algo por debajo para que no llegue hasta donde debe llegar o alce más de lo que debe alzar. No. Pongamos siempre el honor, la gloria, el crédito para Dios y le estaremos poniendo la gloria y el crédito donde merece. Entonces, en el mismo capítulo, ahora vayamos a los versículos 17 y 18. En vez de hacer
En vez de estarnos midiendo los unos con los otros, vamos a ver qué es lo que debemos estar haciendo. Un momento, hermano Sixto, ya voy a usted. Veamos el 17 y el 18. Más el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. Tengamos en cuenta que el crédito, la alabanza, el aprecio que estemos buscando de los demás, lo estamos buscando en un terreno falso. Preocupémonos de que la aprobación venga de Dios. Esa es la aprobación que deseamos en nuestro corazón. No para compararnos con los demás tampoco, porque si no estamos malgastando, mal usando la alabanza, la aprobación que hemos recibido de Dios. Hermano Sixto, ¿iba a decir algo? Sí, nada más iba a comentar que hay un versículo en Efesios 4, 12, 13. El 13 dice específicamente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, con lo que usted está diciendo, ¿verdad? No compararnos, no tratar de ser mejor que aquel o que el otro, sino nunca vamos a ser mejor que Cristo, pero tenemos que buscar la manera de ser como Cristo, porque Él es nuestro maestro. Nuestro estándar, sí, señor, así es. Notamos allí también en el versículo 12 que mencionaba, no osamos entremeternos a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, porque también existe la otra medida, no solamente la medida con los demás, la comparación con los demás, sino que también tenemos que tener cuidado con esta otra medida, en que yo digo, bueno, por lo menos no estoy haciendo lo mismo que hacía hace 3 años o hacía 20 años. Porque estábamos por allá, quién sabe en qué cosas, y entonces ahora nos sentimos que ahora sí, ya. Con el cambio que ha habido en mi vida, con eso ya tiene, y el Señor tiene que aceptarme así como estoy, y así estoy. Entonces nos estamos midiendo también con una medida falsa. Es como si tomáramos una regla, le quitáramos un pedazo y luego dijéramos que eso todavía eran 12 pulgadas. No son 12 pulgadas, porque tenga el número 12 allí no quiere decir que es las 12 pulgadas. Entonces tenemos que tener cuidado también con la comparación con nosotros mismos. Si vamos a compararnos, por eso entonces la regla es ver dónde estamos. Podemos hacer esto, ver de dónde nos ha traído Dios. Esa comparación sí está bien. Mira hasta todo lo que el Señor ha hecho. Gloria a Dios. Yo antes hacía esto y lo otro y ahora ya me doy cuenta que ya el Señor venció eso. Gloria a Dios. Le quiero seguir entregando todo para que lo haga todo en mí. Pero la única medida válida, que no cambia, que no es falsa, es la medida de Cristo, la medida de la perfección de la estatura de Cristo. ¿Ok? También entonces ahora termino el párrafo que estaba en la página 141, que dice, oh, las abominables obras de la carne. Están acechando donde menos se les espera. Se encuentran donde quiera que esté la carne y se manifiestan de una forma o de otra en donde quiera que la carne no haya sido crucificada. Si es carne crucificada, esas obras no se manifestarán. Pero si se manifiestan, quiere decir que la carne no ha sido crucificada. El pecado está siempre a la puerta. Regresemos entonces a la página 139. Esa es la lista que nos dice que por favor la observemos un poco más de cerca y que pensemos en cada una de las palabras. En el versículo 19 y 20 que están allí en la página 139, esto sería entonces Gálatas 5, 19 y 20. Leamos juntos, que tienen todos sus micrófonos apagados. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Noten que allí en esta lista se ponen las dos, porque hoy día la mente de la sociedad mundana ha transformado el valor, la definición de lo que es adulterio, y entonces lo ponen, no, mientras que no seas casada, no importa lo que hagas.
Mientras que no estés en un matrimonio, tú puedes andar con la que tú quieras. Pero dice adulterio, fornicación. Fornicación no tiene nada con que si eres casado o eres casada, o eres soltero o eres divorciado. No tiene nada que ver con eso. Fornicación es la pureza moral, seas del estado que sea. Sea tu estado civil, el que sea, la pureza moral es de lo cual Dios está hablando. Luego, ¿qué más dice? Inmundicia. Inmundicia mental y moral, que también afecta a la inmundicia física, de paso. Lascivia. ¿Por qué digo eso de que afecta también el asunto físico? Ustedes deben haber leído o escuchado historias de lugares bien lejanos donde la gente vive entre los cochinos y no hay higiene, etcétera, etcétera, y todas las clases de enfermedades que se encuentran y demás. Eso se debe a la clase de culto que están rindiendo a demonios, a espíritus, etcétera. Como piensan de esa manera misma viven. Cuando llega el evangelio a esos lugares, cambia hasta la forma en que viven. La higiene del lugar, la higiene de la casa, la higiene personal. Entonces, todo eso también tiene que ver porque somos una unidad, no somos compartimentalizados. No es que esto piensa de una forma y de aquí para adelante es de otra forma y luego el cuerpo va de otra forma. No, todo tiene lo uno tiene que ver con lo otro. Así como el hombre piensa, así tal es, ¿verdad? Seguimos, estamos en la página 139 leyendo el versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades. Entonces, idolatría y hechicerías, habíamos mencionado antes que en el libro de Segunda de Samuel, creo que es donde dice que la idolatría es como hechicería. Perdón. Sí, la idolatría es como hechicería. Entonces, si tenemos ídolos en nuestro corazón, si nosotros mismos nos hemos hecho ídolos, pensamos que, ay, no, eso de hechicería, yo no voy a hacer nada de eso, no. Eso estarme metiendo con mediums y con brujas y esto y lo otro. No, eso no, yo nunca, nunca. Pero si tenemos en nosotros mismos la idolatría, ese pecado es como la hechicería. La palabra de Dios nos dice las cosas claras. Por eso hay que pensar en cada palabra. Enemistades, pleitos, celos, todas esas van cerca, todas esas van juntas. La una va con la otra, son parte de un mismo grupito. Explosiones de ira, contiendas, y todo eso lleva a divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, todo aquello. Todo eso va separando. Cristo oró por nosotros cuando estuvo con los discípulos en el aposento alto, cuando celebraron la última cena juntos. Cristo oró por ellos y oró por nosotros también. Y la oración estuvo basada en un tema de la unidad, que sean uno. Entre ellos, como tú y yo, Padre, somos uno. Y esa unidad, el enemigo sabe que eso es lo que Dios busca y ese es el requerimiento. Esa va a ser la forma como se va a saber si estamos listos para que Cristo regrese o no. Mientras estemos desunidos, ahora, ¿cuál es la unidad? Cristo no busca la unidad en la maldad o la unidad en la tibieza. Eso no es lo que él busca. No, la unidad en Cristo. Como todos sois hijos de como todos sois uno en Cristo, entonces sois simientes de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Es ser uno en Cristo, no ser uno porque podemos, como hemos dicho antes, conseguir personas que estén muy dispuestos a unirse a nosotros para ir a robar un banco. Hay muchos que viven de eso y son los gangs o ¿cómo las llaman? En español se me olvidó ahorita. Las pandillas son varias personas que están unidas.
bien unidas. Ay, que las quieran sacar, no se dejan y los demás los agarran a golpes y demás. Pero esa no es la unión que Cristo busca para nosotros. Es la unión en Cristo Jesús. Entonces el enemigo por eso trae todas estas cosas que traen divisiones. Porque lo último que él quiere permitir que nosotros hagamos es estar unidos en Cristo, como estuvieron los apóstoles en el aposento alto después de que Cristo regresó al cielo y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Entonces dice, las explosiones de ira, las contiendas, las divisiones, los sectarismos, todo eso trae como resultado la división. ¿Qué más dice? Envidias, eso también trae la división. Homicidios. Parece como una palabra como tan fuerte para estar allí entre esto, porque está hablando de los Gálatas que eran cristianos. ¿Cómo está hablando de homicidios? ¿Estaban matando? Sí, porque ya sabemos también el versículo de memoria de este capítulo, el versículo 16 que dice, el 15 que dice que si nos mordemos y nos devoramos unos a otros, nos vamos a consumir. Vamos a acabar. Sí, eso es homicidio. Homicidio es ese rencor en los unos entre los otros. No quiere decir que no vamos a tener desavenencias y desacuerdos, pero ¿qué hacemos con esas desavenencias? ¿Qué le permitimos a Dios hacer con nuestros desacuerdos? De eso depende si vamos a participar de los homicidios o vamos a participar de la unidad en Cristo. ¿Sigue diciendo borracheras? Pero no. Los cristianos y especialmente los adventistas del séptimo día que predican la temperancia, no. ¿Cómo van a estar borrachos? Hermanos, hay muchas maneras de emborracharnos sin tomar ni una gota de licor. Vamos a emborrachar con comer mucho. Estamos embotando el cerebro, porque como dijimos hace unos minutos, nuestro cuerpo es toda una unidad. Si agotamos a nuestro sistema digestivo, adivinen qué, eso está agotando a nuestro sistema nervioso, al cerebro, a nuestra manera de pensar. Por eso, y tal vez algunos de nosotros lo hayamos experimentado ya, tenemos un culto, hacemos una comida y luego regresamos a seguir la serie que estábamos haciendo. Y ya para esa segunda reunión nos sentamos y nos cuesta un trabajo mantener los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque estamos muy llenos. Y entonces el estómago ala toda la sangre y la energía para poder hacer la digestión. Lo pusimos a trabajar bien fuerte. Entonces no hay el oxígeno y la sangre que necesitamos tener en el cerebro para pensar y estar alertas y atentos. También iba a mencionar el uso del azúcar. Yo no estoy aquí hablando de extremismos. Estoy hablando de lo que sabemos que Dios nos ha instruido para nuestro bien. El azúcar alimenta los gérmenes, las bacterias, los virus, el cáncer, todo aquello. No lo alimentan ya cuando está ahí, sino que lo producen porque rebajan la fuerza de nuestro sistema inmune. No tenemos con qué pelear y batallar contra las enfermedades que se presentan. Entonces, esas son maneras de hablar de borracheras. Inclusive el espíritu de profecía dice que la cantidad de azúcar que se está consumiendo, estaba hablando de aquellos tiempos, pero de estos también podemos, que se estaba usando era tan venenosa como la carne. Es bueno saber estas cosas para entonces investigar, que Dios nos muestre con claridad de qué manera debemos y podemos tratar nuestro cuerpo de una manera mejor, especialmente a medida que vemos que el fin se acerca, tener cuerpos, tener salud que puedan estar listos para la batalla, para las batallas, los conflictos que se acercan. Seguimos aquí, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, no somos salvos por las obras, pero si el Espíritu de Dios vive en nosotros, las obras del Espíritu se verán. Entonces, volvamos ahora sí a la página 141. Entonces, se había mencionado allí que si la carne no está crucificada, dice, el pecado está siempre a la puerta. Entonces vamos a Génesis
Génesis capítulo 4. Allí se encuentran esas palabras, de allí vienen, de allí son citadas, Génesis capítulo 4, y son palabras que alguien muy importante dijo. Génesis capítulo 4. Vamos a los versículos 6 y 7. Génesis 4. Génesis 4, igual que Génesis 3, es un capítulo triste. Génesis 4, 6 y 7, ya Adán y Eva habían sido echados del Edén, habían caído en pecado y ahora tenían hijos. Ya los hijos habían crecido y ahora entonces esto es en relación con una experiencia de los hijos. Después de que Caín trajo su sacrificio y lo presentó trayendo vegetales, pueden haber sido los más grandes, los más bellos, los más dulces de su hortaliza. Sin embargo, no tenían la representación del Cordero de Dios, que era lo que valía en esto. Entonces, en el versículo 6, leemos. Entonces Jehová dijo a Caín, Dios está hablando, ¿verdad? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Cambiaste tu semblante. Ya no te ves como eras antes, andabas bien, afable, fácil de acercársete y hablar contigo. Una persona que era abierta, amigable, ¿no? Cambió completamente toda su forma de verse. Y en el versículo 7 sigue hablando Dios y dice, si bien hicieres, no serás ensalzado. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, Dios le dice, mira, si no estás haciendo bien, no le eches la culpa al vecino, a tus genes, fue porque mi abuelo, fue porque mi tía, fue porque mi papá. No le eches la culpa a tu hermano. La culpa no es de tu hermano. El pecado está a la puerta de tu corazón. Y si tú no haces bien, no es por lo que los demás hayan hecho, sino porque tú permitiste que el pecado se enseñoreara de ti, tuviera dominio sobre ti. Tú le diste el permiso de entrar, le abriste la puerta y le dijiste, entra y toma todo lo que quieras. Termina diciéndole en el versículo 7, dice, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Si tú no lo dejas, no entra. ¿Pero cómo? Solamente cuando el Espíritu de Dios está allí. Porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y nosotros le permitimos actuar, entonces el pecado puede tocar a la puerta del corazón. Él no se va a eximir. Pero cuando el Espíritu Santo es el que abre, el pecado dice, perdón, estoy en la puerta errada. El pecado se enseñoreará de ti. Eso quiere decir que la carne no ha sido crucificada con Cristo. Entonces pasamos ahora a la sección de la carne y el espíritu en conflicto. Hermana Edith, por favor. Ahorita regresa ella, hermana. Puedo leer yo, si gusta. Ok. La carne mortal y el Espíritu de Dios no tienen nada en común. Los dos se oponen entre sí. En otras palabras, ambos oponentes se arrojan uno contra el otro, como dos terribles adversarios, cada uno aguardando la oportunidad de aplastar al contrario. La carne es corrupción, no puede heredar el reino de Dios, porque la corrupción no hereda la incorrupción. Primera de Corintios 15:50. La carne no puede convertirse, debe ser destruida. La mente carnal es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, 7 y 8. Amén. Amén. Tengan la bondad
de hacerle un círculo a la palabra, en la tercera línea, contando de abajo hacia arriba, en la tercera línea donde dice la carne no puede convertirse, pónganle un círculo a la palabra convertirse. ¿Qué es lo que debe ser? Otro círculo a la palabra destruida. Cristo dijo, ustedes, le estaba hablando a los fariseos, a los escribas y fariseos, y les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Muy bonitos por fuera, los han pintado, se ven, pero muy pulcros, puros. Pero por dentro están llenos de porquería y gusanos y huesos a los que ya se han acabado la carne y todo. Entonces, Cristo dice, y nos dice aquí a nosotros por medio del apóstol Pablo, y les hablaba a los Gálatas también por medio de él, dice, la carne no puede convertirse, ponerle nomás una pinturita por encima. La carne debe ser destruida. Destruida. Dos palabras muy importantes allí para lo que vamos a entrar ahora. En la página 142 ahora estamos. Y a ver, hermana Mari, por favor, ¿puede leer? Sí, hermana, buenos días. Bueno. En esto radicaba el secreto de la apostasía de los Gálatas y de los problemas que muchos encuentran al vivir la vida cristiana. Los Gálatas habían empezado por el Espíritu, pero pensaron obtener la perfección por obras de la carne. Creo que es capítulo 3:3. Sí. Algo así. Okay. Algo tan imposible como el querer alcanzar las estrellas, excavando la tierra. Sí, hermana, pare ahí un momentito. Pongámosle cuidado a la ilustración que usan allí, ¿no? Si vamos a tratar de alcanzar las estrellas, es completamente insólito que tratemos de hacerlo. Difícil, esto no lo vamos a alcanzar, pero si lo vamos a probar a hacer excavando la tierra, haciendo un hueco más hondo, ¿nos estamos aproximando a las estrellas? Claro que no. Pero entonces eso nos muestra también lo insólito, que era lo que estaban tratando de hacer ellos y lo que tratamos de hacer nosotros. Tratar de obtener la perfección por las obras de la carne. Insólito. Vamos al capítulo 3:3 de Gálatas. Gálatas 3:3. Hermana Edith, por favor. Gálatas 3:3. Es una pregunta que les hace el apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a Gálatas. Gálatas 3:3. Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el espíritu, quieran ahora terminar con algo puramente humano. Ahí está, ahí está. ¿Cómo puede ser que habiendo comenzado con el Espíritu, y tiene la E mayúscula, ¿verdad? Entonces es el Espíritu Santo. Habiendo comenzado el caminar y el vivir con Cristo por medio del Espíritu Santo, comenzaron así, pero ahora creen que ellos tienen que seguir solos o que tenemos nosotros que seguir por nuestra propia fuerza. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ahora os perfeccionáis por la carne? No se puede. Si no podíamos comenzar nosotros solos, no olvidemos que tampoco podemos continuar nosotros solos, ni tampoco podemos terminar o llegar a la perfección, a la totalidad nosotros solos. Tampoco, no podemos. Si pudiéramos en algún lugar hacerlo, Cristo no hubiera tenido que venir. O hubiera tenido que venir, pero no morir. Solamente que le dieran unos golpes. Con eso hubiera bastado, porque era una parte nomás. Pero Cristo tuvo que hacerlo todo desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacerlo ni desde el principio, ni por la mitad, ni hasta el final. De ninguna manera. Estas dos cosas las repito yo muchas veces, muy seguido. Lo repito por mí misma, por recordarme a mí misma lo importante, lo vital que es. Las dos cosas van juntas.
No puedo simplemente decir, ok, le voy a dejar a Dios que él haga esto y que haga lo otro, porque si no, entonces digo, bueno, yo no tengo ninguna parte. No, sí tengo que permitirle. Por eso me dio él un libre albedrío, la voluntad de escoger. ¿Para qué? Para que yo, tomando ese libre albedrío, ese regalo tan grande que él me dio, lo use para permitirle a él que haga en mí lo que él solamente puede hacer. Entonces, eso tengo que recordarlo yo y tengo que recordar que lo necesito hacer. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Cristo lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Yo no puedo, por lo tanto, Cristo lo tiene que hacer. Las dos partes son igualmente importantes. Entonces, regresando ahora nuevamente al capítulo, siga Mari donde ibas, por favor. Hay tantos que desean hacer lo correcto, pero no habiéndose entregado definitiva y completamente al Espíritu, no pueden hacer las cosas que podrían. El Espíritu lucha por ellos y obtiene un control especial, o a veces parcial. ¿Ve dónde dice? Obtiene un control parcial. Parcial, perdón, sí. O a veces se le rinden completamente y obtienen una rica experiencia. Entonces se contrista el espíritu. La carne se afirma en sí misma y se vuelven como cualquiera otra persona. Se inclinan a veces por el espíritu y otras por la carne. Romanos 8:6. De manera que teniendo mente doble, son inestables en todos sus caminos. Santiago 1:8. Resulta muy insatisfactorio estar en una posición así. Muy insatisfactorio. Otra manera en que se describe esa posición allí, como dice, que son inestables en todos sus caminos, en inglés tienen una expresión que dice que están sentados sobre la cerca. No están ni de un lado de la cerca ni del otro lado de la cerca, sino están sentados en la cerca. Y verdaderamente que esa es una posición bastante incómoda para estar sentados encima de una cerca. Pero eso describe precisamente lo que se está diciendo allí. Son un lado, en unas cosas son para acá y en otras cosas son para allá, pero nunca se saben, nunca tienen un fundamento básico inmovible. Vamos allá a Santiago capítulo 1. Y vamos a leer más que el versículo 8, vamos a leer desde el versículo 6. Santiago está después de Hebreos. Santiago, capítulo 1. Vamos a ver cómo lo describe allí el apóstol Santiago. Santiago 1, versículo 6 al 8. Janet, ¿puedes leer? Ok. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. No inestable en algunos. ¿Inestable en cuántos? En todos sus caminos. Porque como el hombre piensa, está hablando de hombre y mujer, como el ser humano piensa, de esa manera actuará. Entonces, si estamos aquí hoy y allá mañana, hoy estamos aquí muy, muy animados en el Señor y mañana estamos por allá tirados por el suelo, entonces quiere decir que no estamos, hay algo que está fallando, porque cuando el Espíritu del Señor está en nosotros, no hay esos altos y esos bajos. Van a haber días que van a ser más difíciles, en que el enemigo va a tirar todo lo que tiene contra nosotros. Pero, porque Cristo también lo tuvo, ¿verdad? En el Getsemaní fue una de las batallas más grandes, porque llegaba ya el momento donde ya cargaban el pecado nuestro, de todo el mundo, sobre él. Fue una situación más difícil que la que había llevado hasta ese momento. De eso no estoy hablando de cómo nos sentimos en cuanto a Dios. ¿Estamos firmes en el Señor?
No importa que estemos frente a Nabucodonosor o que estemos en el fuego o que nos hayan ya sacado del fuego porque Cristo caminó con nosotros. En cualquiera de esas situaciones, nuestra confianza en Dios no ha variado. Habrán variado las circunstancias alrededor nuestro. Tal vez los problemas se hayan acrecentado. Tal vez nuestras fuerzas por una debilidad de una enfermedad o porque nos estamos envejeciendo hayan cambiado, pero nuestra confianza en el Señor se ha mantenido igual, ha estado en un solo nivel. ¿Por qué? Porque no andamos pensando por un lado y pensando por el otro. En vez de tener, como dice aquí en el versículo 6 de Santiago 1, pida fe no dudando, porque el que duda es como la ola del mar que es movido del viento, echada de una parte para el otro. Dice en el versículo 8, el hombre de doblado ánimo o de una mente doble. Con mente doble no podemos andar más de lo que podamos andar cuando estamos viendo doble. La mente doble es que no podemos ver correctamente espiritualmente. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, en la mente de Cristo no hay miopía, no hay vista doble, no hay vista nublada. Siempre está limpia, ve completamente lo que es. En cuanto a esto, entonces quiero que vayamos ahora a comparar. Aquí estaba esta sección era de la carne y el espíritu en conflicto. Vamos a hacer una comparación aquí entre dos escritos del mismo apóstol, el apóstol Pablo. Vamos a ir a Romanos 7. Entonces, abran sus Biblias a Romanos 7 y abran sus Biblias a Gálatas 5. Tengan las dos abiertas para que podamos hacer la comparación. ¿Okay? Entonces, Romanos 7 y Gálatas 5. En Romanos 7, si quieren escribir los versículos que vamos a leer, les voy a decir cuáles son. Son los versículos 14, 15, 18, 19, 20 y 24. Romanos 7, 14, 15 y 18 al 20 y luego el 24. Entonces, comienzo a leer. Quiero que oigamos bien, hermanos, para que la comparación no se pierda, no se vaya a confundir. ¿Okay? Tengan su mente clara aquí. Si están haciendo alguna otra cosa o atendiendo alguna otra cosa, por favor, paren unos segundos para que podamos entender esa comparación bien, de manera que la podamos explicar, la podamos decir a otros, mostrarle a otros lo que estamos viendo aquí. Entonces, Romanos 7, comienzo con el versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Versículo 15, porque lo que hago, no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Ahí está una pelea, ¿verdad? Está una batalla allí que se está mostrando. Persona sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. No quiere hacer esto, pero termina haciendo lo que no quiere en vez de hacer lo que sí quiere hacer. Ahí está la batalla. Versículo 18. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas afectar el bien no lo alcanzo. Quiero, pero no puedo hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. 24. Con razón que exclama, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces, para resumir otra vez lo que acabamos de leer ahí en el capítulo 7, muchas personas dicen, esto está hablando de cuando Pablo era no convertido. Antes de la conversión era que tenía esta batalla dentro de sí, y esta es la batalla dentro de todas las personas que no están convertidas.
Otros dicen, no, es que no importa la hora en que vivamos, sea antes o durante o después de la conversión, de todas maneras tenemos esa batalla allí. Lo que queremos hacer, no lo podemos hacer. Lo que no queremos hacer, eso es lo que terminamos haciendo. Esa es la batalla básica. Ahora, en Gálatas, por favor, tengan esos 2 versículos allí, escríbanlos para que sepan la diferencia aquí. En Gálatas 5 hay algo que suena. Vuelvo a repetir, hay algo que suena igual a Romanos 7, pero es solamente que suena igual. Vamos a ver. Gálatas capítulo 5, versículo, allí vamos al versículo 17. 5:17. Porque la carne codicia, dice en mi versión, pero eso quiere decir batalla o pelea. La carne batalla contra el espíritu. La E mayúscula es el Espíritu Santo. Y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, si tomamos ese versículo 17 solo, sacado de su contexto, apartado, aislado, vamos a decir, este libro lo escribió Pablo a los Gálatas y está hablando de lo mismo que estaba hablando cuando le escribió la carta a los Romanos en el capítulo 7. Hermanos, no está hablando de lo mismo. Voy a leerlo otra vez en el 17. Porque la carne codicia o batalla contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Suena igual a la batalla que vimos allá en el capítulo 7 de Romanos. Y estas cosas se oponen la una a la otra. Ahí están, tirándose. Como estaba leyendo el hermano Sixto hace un momento, en la página 141, la carne y el espíritu en conflicto, que se agarran allí, se tiran la una sobre la otra, están buscando la manera de atacarse a todo el momento. Sí, esa batalla es correcta, está descrita en la forma correcta y es como suena, pero la parte final aquí donde dice, estas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Está diciendo que cuando el espíritu y la carne batallan, es para que nosotros no hagamos, ¿qué? ¿El bien? ¿O para que no hagamos el mal? Si es como el versículo 7, es para que no vayamos a hacer el bien que queremos, sino que terminemos haciendo el mal que no queremos. Pero leamos el versículo 16. La clave para el 17 ya se ha dado en el versículo 16, que no lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfaréis la concupiscencia de la carne o los deseos malos de la carne. Si estamos andando con el espíritu, si le hemos firmado la autorización al Espíritu Santo y le hemos dicho, tú tienes el dominio en mi casa, ¿qué pasa cuando el espíritu pelea contra la carne? El espíritu siempre gana. Porque si no, vamos a estar diciendo, no, hay a veces que la carne le gana al espíritu. Solamente si yo se lo permito. Si yo le digo a la carne, mira, tú tienes aquí, vamos a sentarnos aquí a ver este programa. Olvidémonos del resto, es por un momentito apenas. En ese momento, entonces yo le dije al espíritu, salte, vete, no te queremos más aquí. Pero si el espíritu está, si estamos, como dice en el versículo 16, andando en el espíritu, ¿quién va a ganar la batalla cada vez y no vamos a hacer los deseos malos que tenemos? Nosotros no los vamos a hacer porque el Espíritu Santo va a ganar esa batalla cada vez. ¿Lo creemos? Ahí está la clave. ¿Lo creemos? Porque si no lo creemos, le estamos dando una carta de despido al Espíritu Santo. Le estamos diciendo, ¿sabes qué? Te contraté para que me cuidaras del mal, pero no eres buen guarda. Esta compañía de seguridad y protección no me sirvió. Hermanos, el Espíritu Santo está allí para ganar nuestras batallas. Permitámosle que así lo haga, porque con Él tenemos garantía de que no vamos a satisfacer los deseos de la carne. ¿Cómo entonces se comparan Romanos 7
cuando Pablo habla en el 14, 15, 18 al 20 y el 24 de que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso es lo que termino haciendo, ¿cómo se compara eso con Gálatas 5, 17? Lo que habla en 17 no está hablando de las cosas buenas. Lo que queremos hacer aquí dice, para que no hagáis lo que quisieres, para que no hagáis lo malo. El Espíritu Santo batalla para que no hagáis lo malo. Esa es la respuesta a la batalla de Romanos 7. Espero que la tengamos bien clara. Y si necesitan, pues regresen a la grabación, al video, para que la repasen y la repasen. Y repítanla, ensállenla por sí mismos. A ver, ¿cómo es que dice aquí? ¿Cómo es que dice allá? Ah, esto quiere decir aquí, esto quiere decir allá, para que podamos explicarla y ayudar a las personas a saber que tienen una garantía de que la batalla no tiene que ser ganada solamente por el mal. No, nunca tiene que ser ganada por el mal una vez que conocemos el poder del Espíritu Santo. Entonces, ahora estamos en el Espíritu y la ley. Tenemos unos minutos todavía. Entonces, José, por favor, ¿puedes leer? Ok. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Romanos 7:14. La carne y el Espíritu se oponen, pero contra los frutos del Espíritu no hay ley. Amén. Gálatas 5:22 y 23. Por tanto, la ley es contraria a las obras de la carne. La mente carnal se sujeta a la ley de Dios. No, un momento, lee otra Perdón. vez. La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios. Aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios, sino que están bajo la ley. Esta es otra prueba irrefutable de que estar bajo la ley es convertirse en transgresor de esta. La ley es espiritual. Por lo tanto, todos los que somos guiados por el Espíritu están en completa armonía con la ley y así no está bajo ella. Amén. Ahí está nuevamente lo que acabamos de estudiar y por eso quería que hiciéramos esa comparación antes de leer esto, para que esto nos lo confirme en nuestra mente. Cuando estamos con el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque no vamos a estar transgrediendo la ley. El Espíritu nos garantiza que Él va a ganar cada batalla, va a llevar a cabo las promesas de Dios. Los mandamientos de Dios son las promesas de Dios hacia nosotros. Nos promete que si le permitimos, si creemos que Él puede, Él va a hacer que nosotros no vayamos a quebrantar ninguno de esos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos puntos que vemos en la ley, ¿qué es sino, que no es otra cosa sino la vida de Cristo como fue vivida aquí en carne, como tú y yo? ¿Mintió? No. ¿Robó? No. ¿Cometió adulterio? No. ¿Y respetó a sus padres? No. ¿Guardó el sábado? Sí. ¿Tomó el nombre de su padre en vano? No. ¿Tuvo ídolos? No. ¿Puso a otra persona en el lugar de Dios? No. ¿Codició? No. Esa es la vida de Cristo. El Espíritu Santo es el que hace esa transformación o lo que yo llamo también el trasplante. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir, este pensar que hubo en Cristo Jesús. Esa mente de Cristo que tuvo la victoria sobre el pecado cada vez, todo el tiempo, pecado igual que nosotros, pero, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, fue por medio de eso. El Espíritu Santo hizo en él lo que puede hacer en nosotros. Las obras del Padre que hizo en él, las puede hacer en nosotros también. Entonces, ¿quién nos puede leer aquí? Yo he visto a Ana. Ya está, ahí está Ana, no te veía. Ana, por favor, ¿puedes leer el siguiente párrafo? Vemos nuevamente que la controversia no estriba en sí
no estriba en si debe o no, en si se debe o no guardarse la ley. Tal hecho nunca se cuestionó en la mente de nadie que profesase santidad en aquellos tiempos. La pregunta se refería a cómo podía cumplirse. Los gálatas habían sido descarriados por la halagadora enseñanza que ellos poseían en sí mismos el poder para cumplirla, en tanto que el apóstol enviado del cielo sostenía enérgicamente que solo mediante el Espíritu podía guardarse. Amén. Esto lo demostró con las Escrituras, utilizando la historia de Abraham y la experiencia misma de los gálatas. Ellos empezaron por el Espíritu y entre tanto permanecieron con el Espíritu. Corrieron bien, pero cuando sustituyeron al Espíritu por sí mismos, las obras empezaron a manifestarse a sí mismas, las cuales eran completamente contrarias a la ley. Ok, ahí está. ¿Quieren subrayar algo hoy? Allí lo tienen. Desde donde dice, ellos empezaron por el Espíritu. Y entre tanto permanecieron en el Espíritu, corrieron bien. El Espíritu no les falló. Mientras ellos creyeron que el Espíritu ganaba la batalla contra la carne, no hubo problema ninguno, no hubo queja. El departamento de quejas se cerró. No hubo ni una queja. Pero cuando sustituyeron al Espíritu por sí mismos, dijeron, no, nosotros mismos podemos hacer lo que el departamento de guardia y de protección están haciendo. Lo que tenemos que hacer es comprarnos unos revólveres y poner aquí unos mamarrachos al frente y cerrar bien las puertas y ponerle nuevas llaves y nuevos cerrojos. Y nosotros podemos hacer, puede irse Espíritu Santo, que nosotros lo podemos hacer bien. Cuando sustituyeron al Espíritu por sí mismos, las obras empezaron a manifestarse a sí mismas, las cuales eran completamente contrarias a la ley. Hermanos, esto no es solamente un juego de palabras. No es solamente una lectura buena para que entonces la usemos una noche junto a la hoguera cuando está haciendo muy frío y está lluvioso afuera. Ay, vamos a entretenernos aquí con esta lectura. Hermanos, esto es cosa de vida o muerte, cosa de vida diaria. No importa de dónde vengamos, en qué situación estemos, qué edad tengamos, seamos hombre o mujer, seamos casados o solteros, esta es la clave de vivir como Cristo vivió en nuestra carne y sangre. No tuvo él ventaja ninguna. La ventaja que él tuvo es la misma que nosotros podemos tener, la mente de Cristo, el Espíritu Santo. Darle a él, decir como Cristo, hágase no mi voluntad, sino la tuya. Cuando creemos que ese es el sistema de protección que nos garantiza la victoria, le vamos a permitir que lo haga. Pero si la sustituimos por nosotros mismos, las obras van a comenzar nuevamente a manifestarse como estaban antes. Vamos a dejar hasta aquí hoy. Hermanos, por favor, regresen y repasen, por favor. Repasemos. Yo no puedo eximirme a mí misma tampoco. Vamos a repasar los versículos de Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la carne, para redimir a los que estaban bajo la ley, perdón, no bajo la carne, bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y luego Gálatas 5, 13 al 16, que son los versículos de este capítulo y que hoy estudiamos bastante a fondo varios de ellos, que comienza diciendo, vosotros hermanos habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad como objeto, dice en inglés, para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros, porque toda la ley se cumple en un solo precepto.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis mutuamente. No hagan el trabajo del enemigo. Digo pues, vivid, o como leímos hoy en la versión mía, andad con el Espíritu, vivid según el Espíritu, con la E mayúscula, el Espíritu Santo, y no satisfaréis, esa es una promesa, es una garantía, no satisfaréis los malos deseos de la carne. Que así sea. Amén. Les invito a que nos postremos de rodillas para orar. Amante Padre Celestial, te agradecemos porque cada una de las maneras, los métodos en que tú puedes traer la victoria a nosotros, se ha puesto a trabajar, está a nuestra disposición y no solamente está a nuestra disposición para que vayamos a aplicar en algún lado y esperar que nos contesten y luego a dar un depósito y una mensualidad. No, Señor, nos la has dado en nuestras propias manos, en nuestra mente y corazón, ya las has puesto, Señor. Gracias. Ayúdanos para que no les demos una carta de despedida, sino les permitamos que hagan la obra que tú puedes hacer y quieres hacer en nosotros. Señor, te pedimos que seas con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias, Señor, nuestros amados donde quiera que estén, los que andan en el camino de la verdad, así como aquellos que tal vez se hayan apartado o que no hayan conocido todavía. Oramos por todos ellos, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo siga hablando en sus corazones. Sabemos que esto Él lo hace todo el tiempo, pero la parte de esa oración es que te pedimos que ellos se entreguen, que permitan que el Espíritu Santo les remueva ese velo, esa ceguera espiritual, para que vean las cosas claras, tales y como son, para que le permitan al Espíritu Santo hacer en ellos lo mismo que hizo en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén.